profesor de posgrado desde el año 1986 hasta la fecha en las siguientes especialidades: terapia neural, naturismo, homotoxicología, homeopatía, macrobiótica, medicina tradicional amerindia, nutrición, odontología neurofocal, fitoterapia, regeneración celular. Instituciones en la Sociedad Médica Ecuatoriana de Terapias Naturales SOMA, en la Universidad San Francisco de Quito, en la Universidad Cristiana Latinoamericana, en la Universidad Naturopática de Costa Rica, en el Instituto Superior de Osteopatía, Medicinas Holísticas y Tradicionales de Paraguay, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en la Universidad Politécnica de Nicaragua, en la Universidad Veritas de Costa Rica, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Menciones honoríficas: rector, canciller de la Academia Mundial de Terapia Neural según Cuneque y Odontología Neurofocal, vicerrector de la Academia Iberoamericana de Medicina Biológica y Odontoestomatología, presidente de 50 congresos realizados en Ecuador en las distintas disciplinas naturistas, presidente de la Fundación Universidad de América, profesor honorífico de las siguientes universidades: MIU de Iowa, USA, MRU de Suiza, gran cirujano general de la Orden Soberana de Caballeros Médicos de San Juan de Jerusalén, presidente de la Sociedad Médica Ecuatoriana de Terapias Naturales SOMA, fundador y miembro del Consejo Editorial de la revista científica Terapia Natura, medalla Cuneque de la Asociación Internacional de Terapia Neural según Cuneque, premio World Leading Intellectual 2006, caballero de la Orden de San Silvestre, ordenado por su santidad el Papa Benedicto XVI. El tema al que se va a referir es sanando la ibris. Doctor. Muchas gracias. Antes de abordar el tema, yo pedí a un colega aquí presente, al doctor Miguel Martínez de México, que me permita hacer una aplicación en el ganglio donde vamos a tener contacto. Voy a hacer la aplicación y luego ustedes van a saber dónde estuve. Me interesa esto para que él no sepa qué es lo que va a pasar y nosotros luego podemos ver si pasó algo. ¿Sí? ¿Te sientes bien? Sí. ¿No tienes ningún cambio de nada? Este momento ya vemos midriasis. Ya estamos observando cómo la pupila está completamente dilatada. Bueno, si no lo sientes, no hay problema. Pero vamos a seguir viendo qué es lo que pasa en el transcurso de la charla. Y si es que sientes algo mientras vas escuchándome, por favor nos interrumpes. Claro. Muchas gracias. De alguna manera se comunica
con quienes tienen oídos, quienes tienen el sentido abierto de la comunicación en los aspectos trascendentes. Y esta vez su comunicación ha sido a través justamente de su libro El fenómeno en segundos, que este es en idioma alemán, el original, es la 6ª edición. Y en el español vemos que ustedes tienen acceso en la página 205. El mensaje de Ferdinand Hunnecke nos dice lo siguiente: el mundo entero está enfermo. ¿Quién es capaz de ignorar? Solo se puede sanar cuando los señores de esta tierra ganen un nuevo fundamento que busque el ibris de lo humano en su propia conciencia. Claro, quienes han aprendido conmigo la técnica de estudio, muchos dirán qué significa ibris. Ya vamos a verlo para que ustedes puedan entender el claro mensaje que nos da Ferdinand Hunnecke en aquella época, porque el libro fue publicado en 1961 y desde entonces él ya diagnosticó el problema de la humanidad, que es el que acabamos de hablar justamente, de que quienes tienen el comando político y también económico en muchos casos son quienes están enfermos de la ibris. Continúa: el mundo como una totalidad solo puede interpretarse bien si logramos reconocer detrás de todo lo que existe algo que se llama espíritu creador. Él es el principio ordenante que se halla en el fondo de toda existencia. Él sigue siendo inmedible e inalcanzable para todo reconocimiento humano, pero no es menos real. Respecto al tema de él, igual quienes hemos seguido el curso de terapia neural según Hunnecke, hemos visto que Hunnecke es muy claro al entender o hacernos entender que un aspecto importante del ser humano es la presencia de lo que él llama el espíritu, que nada tiene que ver con religiosidad, sino como un aspecto divino que todos tenemos. La ibris es un concepto griego que puede traducirse como desmesura. Todo lo que sobrepasa una justa medida es el ibris. Esto es el orgullo, la soberbia, la arrogancia, el exceso. Y claro, Ferdinand Hunnecke se refería a los líderes políticos mundiales que están enfermos del síndrome de la ibris. Pero también podemos nosotros hacernos una introspección y ver hasta cuándo nosotros cuánta ibris tenemos. Vuelvo a repetir lo que dice Ferdinand Hunnecke: el mundo entero está enfermo. Él es capaz de ignorarlo, solo se puede sanar cuando los señores de esta tierra ganen un nuevo fundamento que busque la ibris. Como ya sabemos de qué estamos hablando, de lo humano en su propia conciencia. El ibris, que es el orgullo, la soberbia, la arrogancia, y está hablándonos de conciencia. Su nombre lo dice, conciencia, o dentro del aspecto del espíritu, una de las propiedades es la omnisciencia o omnisapiencia. Si logramos reconocer detrás de todo lo que existe algo que se llama espíritu creador, él es el principio ordenante que se halla en el fondo de toda existencia. Volvemos a repetir. ¿Dónde es que Ferdinand Hunnecke encontró la contraparte del gran espíritu? Encontró en el sistema nervioso vegetativo. Y en todo su libro, El fenómeno en segundos, pues de ahí vienen los diálogos que empiezo a tener con Ferdinand Hunnecke. Empiezo a escudriñar cada una de sus palabras y esto es lo que a mí me empieza a llegar. Que Ferdinand Hunnecke dice: él es el principio ordenante que se halla en el fondo de toda existencia. ¿Qué significa que se halla en el fondo?
¿Qué significa el fondo? ¿Cuál es el fondo? Si nos dice el maestro que existe un fondo, yo como su obediente alumno tengo que buscar el fondo, aunque él no me lo ha dicho en su libro El fenómeno de segundos, pero yo tengo que empezar a buscar. ¿Dónde empiezo a buscar? ¿Dónde se encuentra el fondo de cada ser humano? Empiezo a averiguar que en Egipto Osiris e Isis donan a su hijo Horus la Duat, que es el poder del conocimiento, de la conciencia, de la transformación. Horus, cuyo nombre significa ser sano, representa a la medicina. Por eso es que esta águila, este ojo del águila, es el que representa a la medicina. El ojo de Horus fue un símbolo de características mágicas, protectoras, purificadoras, sanadoras, símbolo solar que encarnaba el orden, lo imperturbado, el estado perfecto. Obsérvese la semejanza entre el ojo del Horus con una sección de corte de la glándula pineal, prueba de su conocimiento en el antiguo Egipto. Las recetas médicas suelen estar encabezadas por el recipe ERP. Muchos de nosotros, yo particularmente, cuando empecé en medicina y los profesores nos enseñaban que dentro de la receta había que poner ERP, no sabíamos muchos de dónde venía. Este recipe o ERP, símbolo que tiene la particular propiedad de transformar un simple trozo de papel en un artículo de uso médico. El ojo de Horus se tornó un poderoso amuleto sanador llamado Udha, el cual era frecuentemente dibujado por los médicos egipcios en sus recetas médicas para transformarlas en fórmulas mágicas. Cuando comprendí qué significa el ERP, yo continúo poniendo en mi recetario médico porque sé que ese simple papel va a tener un poder, el poder del médico que prescribe a su paciente lo que debería hacer para poder alcanzar el equilibrio o salud. Este ERP, miren ustedes, dense en cuenta que no es del ojo derecho, el ERP es del ojo izquierdo. Esta es otra sutileza que cuando empecé a investigar el fondo de cada ser humano, empieza a decirme la simbología, además el lado que debo buscar. Por esa razón, al doctor Martínez le puse en el lado izquierdo. En Grecia, los enfermos visitaban el santuario de Asclepio, dios griego de la medicina. Esculapio fue en los romanos, el mismo Asclepio. Y los peregrinos tenían la esperanza de que el dios médico les cure mientras duermen. Es otro símbolo importante de qué es lo que pasa en el momento en que nosotros dormimos, o sea, en la noche, en la oscuridad. Y el símbolo del dios griego de la medicina, pues es una serpiente con una vara, y aquí termina en esta formación que ya vamos a ver y a dilucidar. No son las dos serpientes entrelazadas, como vamos a ver, que la palabra caduceo viene del griego, que significa vara de olivo, símbolo de la paz, de la victoria y de la pureza. Lleva Hermes, el mensajero de los dioses. El caduceo está representado por dos serpientes entrelazadas que son el sistema nervioso vegetativo, simpático y parasimpático, alrededor de un bastón, la espina dorsal coronada por la glándula pineal o el sol central y centro psíquico interior. Ya vamos esclareciendo dónde posiblemente va a encontrarse el fondo del ser. En India, también el pelo de Buda está representado, miren, una piña.
la glándula pineal. Las tablas sumerias no pueden ser más claras al representarnos este personaje, el cual tiene en su mano una piña de pino. En Roma, igual cosa, tenemos al Dios bajo, por tanto, su símbolo fálico y de poder, con la fruta del pino como símbolo de la vida eterna. Alguien decía alguna vez, las potencias que desaparecieron en realidad nunca desaparecen. Lo que realmente sucede es que cambian de nombre. Y el nombre, alguien decía igual, que fue cambiado el Imperio Romano por el Vaticano. Ustedes tienen en el Vaticano la escultura más grande que se encuentra en el Vaticano, es justamente la piña. Y en el pasaje bíblico de Génesis 32:20 leemos: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi cara a cara a Dios y fue librada mi alma. Aquí está mucho más claro de lo que está sucediendo o lo que nosotros vamos a interpretar el fondo. Nosotros también vemos en esta escultura que está dos pavos reales, que significa siempre todo lo que es ave significa el espíritu, y miren ustedes dos leones al pie. Vamos a ver también qué significa los leones o los tigres. En América tenemos a Quetzalcóatl, en náhuatl clásico significa serpiente emplumada, que es el título de los sacerdotes supremos de la religión tolteca, y simboliza la vida, la luz, la sabiduría, la fertilidad, el conocimiento, y como patrón de los vientos y del día, la aritmética y la geometría, la astronomía, la medicina y la regeneración, porque este Quetzalcóatl es la unión del Quetzal, que es una ave, y del Coatl, que es la serpiente. Y sabemos que la serpiente se simboliza como la regeneración, porque ella muda su piel, cambia su piel. Y nosotros vemos aquí a Quetzalcóatl con la piña sobre su cabeza. En este dibujo, que para mí fue muy importante encontrarlo, Quetzalcóatl, además, bajo su glándula pineal se forma un jaguar, el jaguar. Yo decía, ¿por qué razón en las culturas precolombinas, en los amerindios, tenemos la representación del sol por la noche como que fuera un jaguar, un tigre? Y ya vamos a explicarnos también por qué se representa a la noche cuando no hay sol. ¿Dónde está el sol? Decían ellos que en el jaguar. Quetzalcóatl, puente de unión entre el cielo y la tierra, decidió adoptar la condición humana para compartirles el conocimiento y el arte que poseían las deidades. Creador de la humanidad, Dios de la vida, de la luz, de la sabiduría, de la fertilidad y del conocimiento. Patrón del día, sabía todos los pensamientos y estaba en todo lugar y conocía los corazones, por eso se llamaba Moyocoya, que quiere decir que es todopoderoso o que hace todas las cosas. Si nosotros estamos representando como la parte más importante de Quetzalcóatl en esta parte, en la pituitaria, en la epífisis, como un tigre, como un ocelotl, decimos aquí en nuestro idioma, el ocelotl, nos damos cuenta que es todopoderoso. Y en las clases de terapia neural que imparto, pues les digo
que una de las propiedades del Espíritu es omnipresente, omnisciente, omnisapiente y omnipotente. Características de cada uno de nosotros. Por eso me pareció lo más indicado el nombre que nos atribuyeron y no se equivocaron. Somos los indioses. En Ecuador ha sido muy importante e intensa la búsqueda, porque justamente me encuentro viviendo en esta parte geográfica de la Tierra. Y aquí, en este sitio que se llama la Cueva de los Tallos, que está hacia la Amazonía ecuatoriana, podemos ver grandes galerías, grandes cuevas, las cuales inclusive aquí en las estalactitas, ustedes miren esta formación, la que se ha hecho. La forma de un fruto del pino, o sea, una piña de pino. ¿Qué es lo que se descubrió en esta Cueva de los Tallos? Se descubrieron una gran riqueza, no solamente a nivel de oro, porque ustedes ven aquí esta figura de oro descubierta en los tallos, que fue entregado por el pueblo Shuar, el pueblo nativo de la Amazonía, hacia un sacerdote jesuita en Cuenca, el padre Crespi. Y a mí me pareció importantísimo el que ustedes puedan mirar qué está sosteniendo esta figura aquí. La fruta del pino. Está sosteniendo y nos están diciendo ya todas las culturas que la pineal es la base posiblemente de todo lo que nosotros queremos alcanzar como seres humanos, o sea, una perfección. ¿Y dónde se encuentra la pineal del globo terráqueo? También me di cuenta a través de poder las siguientes figuras ver, que son también sacadas de la Cueva de los Tallos. Este personaje que tiene aquí una especie de corona en forma de piña, donde según la escritura que tenemos descubierta, tenemos aquí la letra X y la O. X es Kitz-O, significa Quito, y energía, y Tua o To, del centro. Dice la energía del centro, Quito. Entonces deduzco o deducí que quienes vivimos en Quito estamos viviendo en la parte pineal del globo terráqueo, aquí en lo más alto. Y claro, una de las ciudades más altas que hay en el planeta es Quito, está a 2.800, pero alguien dirá, no, pues La Paz está a 3.800. Pero les recuerdo que la Tierra es atachada en los polos y ensanchada en la línea ecuatorial. Y está demostrado que, por ejemplo, el Cayambe, que es un nevado que se encuentra en plena línea ecuatorial, que tiene 6.000 metros de altura, en realidad es más alto que el Everest en este sentido. Por este ensanchamiento que tiene la Tierra en la línea ecuatorial, el Cayambe sobrepasa al Everest y tiene 11.000 metros. ¿Dónde se encuentra en la parte más alta entonces? Quito. Aquí ven ustedes a este personaje que es de oro, su estructura descubierta en la Cueva de los Tallos, y también toda la escritura. Cuando siempre los colegas hemos recibido, o en todas las facultades de medicina se ve la antropología como una de las materias. La antropología dice que la antigüedad del ser humano máximo es de 3 millones de años, y que siempre en principio estaban en las cavernas, en realidad, porque en la bienal anterior les demostré con las piedras de Ica que en realidad la civilización amerindia, por tanto su medicina, tiene aproximadamente 200 millones de años.
Se pudo demostrar en las piedras a través de la pátina, pero ¿cómo demostrar en las piedras, en el oro, a diferencia de la piedra, cómo demostrar en el oro cuál es su antigüedad? Ya lo vamos a ver el día de mañana, que tengo la otra charla de cómo es que se descubren estos libros de oro y nos dicen, nos datan el tiempo que tienen, los millones de años que tenemos de presencia, de civilización, que no solamente forjábamos el oro, sino que aparentemente también conocíamos muy bien las constelaciones. En Quito, en la energía del centro, nace Atahualpa, que en realidad se escribe Jatahualpa. ¿Han oído hablar del Hatha Yoga? Ja y Ta. Jatahualpa significa Señor, y el nombre verdadero es Jatahualpawa, es Señor de señores, del Ja y del Ta. Estamos viendo, o nos están diciendo, que si nosotros, que tenemos la posibilidad de poner en conciencia nuestro espíritu, tenemos esa capacidad de ser los dueños y señores de la omnipotencia, de la omnisciencia, de la omnisapiencia. Y justamente este es el nombre que se le da a Jatahualpawa. Y ustedes vean aquí qué es lo que tiene Jatahualpawa. ¿Ya lo vieron? Una piña. Pero me di cuenta que de pronto, en realidad, como tenemos nuestra civilización amerindia, tal cantidad de millones de años en esta tierra, de tanta sabiduría, de tanto conocimiento, en realidad de principio pudo haber sido una mazorca de maíz. Y como los pueblos occidentales en ese entonces eran bárbaros, recibieron la información y a lo que más se les asemejó, ya que no tenían maíz, era a una piña de pino. Esa es una hipótesis que se me vino en el momento que estaba trabajando para darles a ustedes este conocimiento. Pero de todas maneras, es innegable que aquí hay la misma formación que ustedes ven en todas las culturas antiguas del mundo. En la actualidad, en 1640, el filósofo y matemático francés Descartes afirmó que hay una glándula en el cerebro humano, la pineal, donde se encuentra el punto de contacto entre dos sustancias, el cuerpo y el alma. Así dice Descartes. Donde reside el alma es en la pineal. Y actualmente el doctor Persigen, director del Laboratorio de Investigación de la Conciencia en la Universidad Laurentiana, miren qué importante me pareció hasta el nombre, un laboratorio de investigación de la conciencia. Si June que ya nos estaba hablando de la conciencia, ahí tenemos que curar la ibris. Tiene notables contribuciones en el campo de la neuroteología, otra palabra hermosísima que nos está abriendo las puertas hacia las dimensiones de que la terapia neural a través de June, que todo el tiempo nos está diciendo en el fenómeno en segundos, ha comprobado científicamente que la glándula pineal, al estimularla, estresarla artificialmente, es capaz de convertir estas ondas electromagnéticas en estímulos neuroquímicos. El doctor Persinger realiza experimentos con el llamado casco de Dios, cuyos resultados en pacientes voluntarios han sido experiencias extracorpóreas, ver luces en el túnel, notar presencias, etc. Ustedes tienen aquí los nombres de los libros que
pueden adquirirlos del doctor Persing. Igual, el doctor Sergio Felipe de Oliveira, investigador, profesor de la Universidad de Sao Paulo, habla de la importancia vital de la glándula pineal como responsable directa de la conexión del cuerpo con el espíritu. Si la espiritualidad interfiere, nos dice, es por el campo electromagnético que después es convertido por la pineal en estímulos electroneuroquímicos. El doctor Felipe de Oliveira, los invito a que ustedes investiguen, también dice, el problema es que esta glándula, su elemento calcio, se calcifica y ahí es cuando perdemos muchas propiedades. Vamos a ver la glándula pineal. Aquí está la foto, que tiene una formación ovoide, aplanada en forma de una piña de pino, del tamaño de un garbanzo, situada en el techo del mesencéfalo, en un surco entre los cuerpos cuadrigéminos superiores, inmediatamente por debajo de la pestaña del cuerpo calloso. La pineal, pues, la acción importante a nivel de su hormona, la melatonina, nos está dando a través de los pinealocitos, que son las células de la pineal. ¿Qué necesita el pinealocito para poder producir melatonina? Necesita de la energía lumínica que a través del ojo transmite en un sistema cerrado. Y esta energía, que ya vamos a verla, unida con el triptófano, nos va a dar melatonina, y esta va a ser vertida a nivel de capilares sanguíneos o, por ejemplo, a nivel de líquido cefalorraquídeo. La melatonina es una hormona derivada del triptófano relacionado con la fisiología neuroendocrina, principalmente con la reproducción. Imagínense ustedes lo que es la creación de un nuevo ser humano. Póngase a dimensionar un ser humano, la creación. Quien rige es la melatonina. Regula los ritmos circadianos, tanto endocrinos como no endocrinos, como el ritmo sueño y vigilia. Es una hormona moduladora de la actividad del sistema inmunitario. Es un potente antioxidante y antiinflamatorio. Es una hormona fundamental en la regulación de la función mitocondrial para la producción de ATP. Sin melanina, posiblemente todo lo que es la energía del ser humano va a disminuir. Y recuerden, especialmente la mujer que está ligada a dar el sustento de un nuevo ser, es quien transmite a su hijo o a su hija justamente en la unión del espermatozoide y del óvulo. Es ella quien transmite esta energía. El ADN mitocondrial lo tenemos de nuestras madres. Y ahí la responsabilidad de que la mujer, como es perfecta, siga haciéndolo a través de prácticas que ya vamos a ver a continuación. La melatonina actúa efectivamente contra arrugas y líneas de expresión producidas por el envejecimiento. Por algo, a Quetzalcóatl, a Horus, decíamos que eran los representantes de la regeneración. Realza la elasticidad de la piel, la flexibilidad de las articulaciones y la actividad sexual. Fortalece los huesos, la fuerza muscular y el poder de memoria.
La acción importante que estamos mirando, que ya el doctor de Oliveira nos decía, respecto a que la pineal codifica frecuencias, es de los aspectos básicos para poder entender su acción y de cómo debemos también proteger a esta importante glándula. Está formada por fibras nerviosas simpáticas que transmiten la información lumínica captada por la retina. Las frecuencias lumínicas, sabemos, vienen a través de las frecuencias de los colores que están determinados por la luz solar. ¿Cómo es que la pineal efectúa la producción de melatonina? Veíamos, es captando justamente estas frecuencias que al final son colores. Estas frecuencias diferentes son las que nos van a dar la energía que conjuntamente con el triptófano va a producir en este sitio la melatonina. Por esa razón, yo utilizo en mis pacientes una máquina que se llama de audio-color. Nosotros transmitimos colores que ya tienen un software en el cual, por ejemplo, en pacientes con determinadas patologías ya viene programado, y a través de esas frecuencias nosotros vemos cómo van cambiando estas degeneraciones celulares, las cuales llamamos patologías. También las frecuencias pueden ser auditivas. Escuchamos a una determinada frecuencia los humanos entre 16 y 20.000 hercios. Menos de 16 es un infrasonido y sobre 20.000 es un ultrasonido. Pero miren también los oídos, el conducto auditivo está casi cerca de donde se encuentra la pineal dentro del cerebro. ¿Por qué es tan importante esto de las frecuencias? Porque nosotros como médicos odontólogos tenemos que advertir al paciente qué es lo que puede producir daño. O sea, nosotros tenemos que prevenir patologías. Convivimos a diario con millones de ondas de frecuencias de radio, de televisión, telefonía celular, que no la vemos, pero que sí nos afecta. Se sabe que la exposición a cierto tipo de altas frecuencias como rayos X puede producir cáncer, y dentro de este tipo de frecuencia se encuentra la radioterapia o el famoso yodo radioactivo que ponen a los seres humanos como tratamiento de video. O sea, es lo más altamente ionizante. La frecuencia de celulares y las antenas cerca de casa afectan enormemente la calidad de vida de las personas, partiendo por problemas en el trastorno de la personalidad o de leucemia y otro tipo de cáncer. Recuerden, quien está codificando todas estas frecuencias es la pineal. Estas frecuencias alteran la normal función de la pineal. Este dato es muy importante para que ustedes sepan cómo sabía la gente que tiene el síndrome de Ibris, cómo sabía tanto para poder esclavizar a su pueblo. El ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, que le ven aquí, creó un decreto universal en 1939 por el cual se instaba a todo el mundo a afinar el La musical a 440 hercios en lugar de a 432 hercios, frecuencia a la que se afinaba toda la música hasta el momento. Desde 1939 hasta hoy en día se ha entonado a esa frecuencia. Esto provoca en la gente pensar y sentir de una manera
determinada y se la mantiene sumida en un desorden interno. En 1953, el decreto de Goebbels fue aprobado por parte de la Organización Internacional de Estandarización ISO. Goebbels, jefe de propaganda nazi, sabía que si se afinaban los instrumentos a una frecuencia de 440, los seres humanos empiezan a robotizarse, como vemos aquí. Y vean cómo las organizaciones que damos nosotros crédito, es que mi empresa tiene el ISO 2000 o 9000. O sea, estandariza la forma de subyugación a la guerra. Toda la música que escuchamos genera una frecuencia inarmónica con el planeta y con el organismo humano. Las notas hacen 12 armónicos cuando se toca una nota afinada en un La a 432 hercios, y cuando uno toca un La afinada a 440 solo se hacen 8 armónicos. La música afinada a 440 es música muy pobre. La música afinada a 440 nos hace sentir, miren qué es lo que está pasando en la humanidad: inseguridad, miedo, angustia, desorden interno. La depresión es la primera patología que tiene la humanidad en la frecuencia de casos, después la diabetes. Este causal tan importante, toda la música que escuchamos que está afinada a 440, probablemente es una de las causantes de las patologías de nuestros pacientes. Este musicólogo Brian Collins nos dice: 432 hercios vibra en los principios de la medida de oro pi y unifica las propiedades de la luz, tiempo, espacio, materia, gravedad y el magnetismo con la biología, el código del ADN y la conciencia. Quiero ustedes que escuchen, porque quiero este momento aquí y ahora, que sus pineales codifiquen el 432, porque somos sanadores y necesitamos nuestro cuerpo tenerlo sano. Maravillosos resultados, pero eso será ya la acción posterior. ¿Qué es lo que yo suelo lograr poniendo en la glándula epífisis o pituitaria? Pues yo diría que cada uno tiene que hacer su casuística, porque cada ser humano es tan diferente uno de otro, que cada uno de los seres humanos tendrá una respuesta diferente. En este caso, de este paciente o de este colega, pues tuvo su regresión hacia el vientre materno. En otros, no sé, he tenido casos en que pues lo más normal es que lloren o que se rían. Pero yo pienso que es un recurso importante, el cual me ha llevado muchos años a determinar el sitio, con 33 años de búsqueda, porque no me sentía satisfecho con las técnicas que había aprendido de los colegas que hacen terapia neural, donde se encontraba. Ahora ya les entrego. Espero que ustedes sigan practicándolo, lo sigan descubriendo más propiedades, y en las próximas bienales nos digan todas las novedades que han encontrado o todas las situaciones que se les han presentado. Si alguien tiene alguna pregunta.
Sí, y agradecemos su gentil aportación a la terapia neural, Fernando. Y solamente quería recordar en ese paciente que presentaste, el doctor Oliveira demostró claramente en sus cortes histológicos la comunicación arterial entre la pineal y la glándula hipófisis. Lamentablemente, por el humano cambió su forma y se calcificó, como vos decís en tu conferencia. Solamente era para recordar que Oliveira trabajó muchísimo. Inclusive él relata en su casuística que muchos locos no son locos, simplemente han perdido esa conexión de la pineal con el universo y ven su glándula pineal se desconecta con él y ellos permanecen locos. Y no están locos, solamente han perdido una conexión de la pineal con la hipófisis. Por ahí María Elena puede aportar más datos al respecto porque lo conoce personalmente a Oliveira. ¿Quién? María Elena. Ah, María Elena, entonces. ¿Qué nos dices del doctor Oliveira, que es tu vecino? Sí, doctor Oliveira es muy acerca de mi consultorio, en mi oficina. Yo conozco al doctor Sergio. Yo gosto muito de su trabalho. Tiene un curso que se llama Pineal Mind. Es un curso que da en su oficina. Yo gosto de su trabalho, já fiz curso com ele. Eu participei também de um congresso, do primeiro congresso de espiritualidade e saúde em Brasil, da Universidade Federal de São Paulo. E a mim me gusta muito o Dr. Sérgio. Eu tenho em alto grado de respeito. E eu fiz solamente um curso com ele. Se é um interesse comum, eu posso invitá-lo, convidá-lo para vir acá. Sería hermoso. Le tenemos en la 7ª Bienal, entonces. Sí, claro. Pues yo bueno, conozco personalmente. Lo invitamos para la 7ª Bienal. Es una persona muy importante porque fue un que consiguió traer la espiritualidad a la medicina. Entonces, a mí es muy... porque es de mi país, de mi ciudad y yo conozco personalmente, entonces soy un poco para mi lado, mas es una persona muy especial. Sí, eso me ha parecido hermoso de estos investigadores que están dando la razón a Huneke. Sí. Estamos descubriendo el espíritu, lo que decía Huneke desde el principio. Es mucho más profundo, doctor Sergio, do que solamente la pineal. Es un trabajo muy profundo, mucho más profundo. Así de todo lo que he podido leer, no he podido con Sergio y bueno, preguntar si invitarlo para venir acá, si ustedes todos quieren. Todos queremos. Sí, yo quiero también. Sí, me parece interesante el trabajo del doctor Oliveira, pero no podía presentar todo porque teníamos apenas 45 minutos. Que no es solo la pineal, es mucho Claro. más. Coincido con lo que han hablado ya sobre la estupenda charla que nos han dado hoy día. Te quiero hacer una consulta respecto al punto de acceso al ganglio cervical superior. Es el ángulo, pero será importante considerar la posición de la cabeza en el momento en que uno hace la función, porque si uno baja el mentón o echa hacia atrás la cabeza, el punto podría variar. No sé si me equivoco. Sí, mira, eso te digo que mi investigación ha sido para poderles dar dónde es el sitio más exitoso, digamos. Y hay que tener un aspecto. La anatomía dice que es un ganglio grande que puede estar entre la C2, C3, inclusive hasta C4. O sea, te puedes equivocar un poco y si le pones más abajo, le pegaste. Pero sí, el momento que doblas, lo que haces al doblar es que se te expone el esternocleidomastoideo, que es el sitio de entrada, que es la parte posterior del esternocleidomastoideo. Hay una condición muy común y que yo creo que a lo mejor muchos de los que están acá lo han experimentado, que se abrevia DTMAE, desorden de memoria activado por la edad.
Creo que no hay nadie que no diga, entré a una pieza y venía a buscar qué cosa era. ¿No? ¿Eso se puede asociar con la disminución de la producción de la melatonina? Definitivamente. Se sabe que la melatonina empieza su proceso de calcificación a partir de los 35 años. Estoy atrasado. Y aumenta, por supuesto, por el consumo, como veíamos, de alcohol, básicamente de flúor. Te dije. El flúor es de los venenos más grandes y eso está en la sal. Por eso hagamos una campaña con nosotros y con nuestros pacientes de consumir la sal en grano. Y nosotros estamos logrando esto con nuestros pacientes, ya hemos empezado, así como en principio les dijimos que el azúcar refinada es un veneno, ahora hacer énfasis en la sal que tiene que ser consumida, que sea sin flúor. ¿Podrías repetir en algún otro paciente el acceso al ganglio cervical superior, hacer otra demostración para que podamos ver todo? Lo que pasa es que hacer una mano 10 personas, ¿con quién empezar? Todos queremos. Sigamos. Necesitamos. Yo quiero el ganglio. Yo quiero que se ponga el ganglio. Sí, por eso. Acá tenemos. Sí, como paciente, ¿no? Sí, como- Sí. Como paciente. Queremos iluminarnos en la terapia, ¿no? A ver si me regreso al útero En Stuttgart, Alemania, hay un físico, Günther Haffelder, y él hace electroencefalogramas de pacientes cuando tienen que hacer un test psicológico durante de 45 minutos. Después hace el análisis de la electroencefalografía del sistema límbico y puede mostrar la parte izquierda y la parte derecha. Y puede también hacer un análisis espectral de las frecuencias y así se ve a dónde faltan frecuencias del lado derecho o izquierda. Y para corregir hace un CD con música clásica de sonido de 432 para corregir y los pacientes reciben este CD, tienen que trabajar cada día por 10 minutos con este CD para corregir las frecuencias en el cerebro. Y es muy eficaz. Yo lo probaba para mí, para aprender español, por ejemplo. Probaba por mis hijos y por pacientes después de apoplexia, por jóvenes que tienen problemas en la escuela, por muchas cosas, y es muy eficaz, pero eso es los 432 Hz. Justamente, gracias Hans. Nosotros lastimosamente tenemos muy poco tiempo para preparar las bienales. 2 años es muy poco. Y una de nuestras intenciones era entregarles un CD en 432 para que tengan en vuestros consultorios. Porque ahora ustedes tienen que estar atentos de la música que ponen en el radio de vuestro auto, en la casa y más que todo en el consultorio, en la clínica. Tiene que ser una música en 432 hercios. Posiblemente, si nos escriben al email, tengamos ya el programa en que ustedes puedan convertir la música de 440 en 432. Nos faltó tiempo, pero ese trabajo me parece muy importante de este doctor Stuttgart de Alemania, del doctor Apfel. También pueden entrar a ese programa, pero si nos dan un poquito de tiempo, les tenemos listos el CD para que puedan tener en vuestras casas, con los hijos y básicamente en el consultorio.